Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Aguilera, soy estudiante de la maestría de Administración en Instituciones de Salud y el día de hoy quiero hablar de la negligencia médica. Espero que sea de su utilidad. Bueno, esto es en el contexto de la materia de marco legal en instituciones de salud y pues primero debemos definir lo que es una negligencia médica. Bueno, negligencia viene del latín negligentia. Pues esto significa falta de cuidado y pues se compone de diferentes partes o léxicos como son nec, que es negación, leger, que es leer o escoger, nt, que hace alusión a la persona, al sujeto que realiza la acción, y el sufijo ia, que alude a la cualidad. En su conjunto, pues no es otra cosa más que la falta de cuidado. Bien, vamos a diferenciar negligencia de lo que es, por ejemplo, impericia o lo que es imprudencia. Una negligencia básicamente es que se hace lo que no se debe de hacer o no se realiza lo que se debería haber hecho. Un ejemplo, estás en el servicio de triage y llega un paciente con dolor abdominal. Tú asumes que es eh, a lo mejor una gastroenteritis, una colitis que no tiene mayores repercusiones y realmente no se estudia como lo debería de ser con una radiografía, estudios de sangre, por ahí decir, dar el beneficio de la duda y termina siendo una apendicitis, por ejemplo, una colecistitis complicada o una pielonefritis también complicada, comprometiendo la vida y la función del paciente. Evidentemente esto tiene implicaciones legales de darse así. Llega un paciente con dolor precordial o de pecho, entonces lo siguiente que te comenta es que padece de ansiedad. Tú asumes que es ansiedad, que es un ataque de ansiedad, pero no le realizas un electrocardiograma. Estás pasando por alto o asumiendo que todo es de origen funcional y evitas u omites realizar un electrocardiograma, termina siendo un infarto en evolución y el paciente muere. Entonces, en una se omitió lo que se debe haber hecho, en otra se realiza lo que no se debe haber hecho, que es darle alta al paciente sin razón o sin estudio previo. En el caso de la impericia, tenemos, por ejemplo, que tú ves a un paciente que se acaba de lesionar con una sierra, tiene una herida cortante en el pulgar y decide suturarlo sin hacer las pruebas de funcionalidad de movimiento, del cortejo o del dedo. No adviertes que realmente tiene una lesión tendinosa y el paciente termina perdiendo la función de la movilidad de su pulgar, que incluso pues es grave porque básicamente lo que nos hace seres humanos es la oposición del pulgar y entonces está realizando algo que está fuera de tu alcance técnico y del profesiograma que está descrito como médico, en este caso tal vez general, no médico traumatólogo, un médico de cirugía plástica reconstructiva, que podrían hacer una tendinorrafia. Entonces eso sería más que negligencia, una impericia. Y una imprudencia podría ser, por ejemplo, que un cirujano se pusiese a hacer un procedimiento que debe ser en un área estéril, en cama, por ejemplo, una colección de gastrostomía, donde tenemos pacientes con otras complicaciones, por ejemplo, de colorectales o eh, alguna neumonía con pseudomonas, cosas por el estilo,
y el paciente al cual le vas a hacer el procedimiento se coloniza de los otros microorganismos que no tenía. Entonces eso sería una imprudencia. Bien, determinando qué es negligencia respecto de los otros eh, vocablos y definiciones, vamos a proceder a que asumir que todos tenemos el derecho a la salud, al menos en nuestro país así lo es, y tenemos un marco legal que lo avala. Tenemos el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos comenta, nos aclara que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos comenta que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su familia, el bienestar, la asistencia social y servicios sociales. Y hablando de la Ley General de Salud, en su artículo 271, tenemos que el disfrute de servicios de salud en todas sus formas y niveles es nuestro derecho. Bien, ¿qué nos dice la CONAME? La CONAME nos establece los derechos del paciente. Estos hacen alusión a que el paciente debe estar recibiendo una atención adecuada, esto es en tiempo, en forma y con procedimientos diagnósticos adecuados. Recibir trato digno y respetuoso. La dignidad, recordemos que es reconocer el valor del ser humano y recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, sin el afán de estar manipulando la decisión del paciente, darle información que tal vez pareciese ser clara, pero que realmente lo que busque es hacer que el paciente desista del procedimiento, es simplemente poner las cartas sobre la mesa y que el paciente decida por sí mismo, apelando a la libre decisión sobre su atención, es decir, a su derecho de autonomía. Otorgar o no su consentimiento para realizar tal procedimiento o atención, que su caso sea tratado con confidencialidad, sin divulgar de manera innecesaria sus datos personales, contar con facilidades para contar con una segunda opinión. Todos lo necesitamos, de repente nos quedamos con dudas o necesitamos, ante un diagnóstico muy desafortunado, por lo menos tener una segunda opinión. No está de más y ellos tienen derecho, o todos tenemos derecho a una segunda opinión. Recibir atención médica en el caso de una urgencia. Y definimos urgencias. Una urgencia es algo, una patología, una condición médica que compromete la vida del paciente, la función de una parte de su cuerpo o el funcionamiento de alguno de sus órganos, si no se atiende de manera inmediata, hablando de minutos, horas o incluso tal vez 24 o 48 horas, el paciente estar con alguna complicación importante e irreversible. Contar con un expediente clínico, también tiene derecho a contar con un expediente clínico e incluso esto tiene sus bases en cierta normativa que ahorita vamos a mencionar. Y básicamente el expediente clínico nos permite tanto describir toda la atención que tenemos para con el paciente, pues también es una herramienta para nosotros y lo hacemos muy bien, defendernos de cualquier difamación o incluso aseveraciones imprecisas que pudiera tener el paciente. Ser atendido cuando se inconforme con la atención médica recibida. De repente la relación médico-paciente se ve mermada por la carga de trabajo o por alguna otra situación y entonces el paciente tiene la percepción de que no se le está atendiendo, se le está atendiendo mal, que no se están atendiendo sus necesidades y pues tiene derecho a que se le aclare todo su contexto. La Carta de los Derechos Generales de las Médicas y los Médicos nos comentan acerca de todo a lo que tenemos derecho como personal de salud. Y para ello está que el ejercer de forma libre y sin presiones es uno de nuestros derechos. Laborar en instalaciones
apropiadas y seguras, tener a la disposición recursos completos para poder realizar nuestras funciones, abstenernos de garantizar resultados. Esto es un error muy común, pero nunca deberíamos estar garantizando resultados, incluso en situaciones que probablemente parezcan sencillas, y recibir un trato digno por parte de las personas, de nuestros pacientes, de sus familiares y también de nuestros colegas. Tener acceso a educación médica continua por parte de la institución con la que laboremos, al trabajo para el que estemos contratados, e incluso si trabajamos para nosotros mismos, pues también estar por ahí en cursos, diplomados, en maestrías, que muchas de las veces puede llegar incluso a estar gratuitos en ciertas plataformas. Tener acceso a actividades de investigación y de docencia, y asociarnos con otros colegas y gente de otros gremios para desempeñarnos como médicos, como personal de salud, en un consultorio, poniendo una clínica o algún hospital. Salvaguardar nuestro prestigio profesional y obviamente percibir remuneración por los servicios prestados como cualquier otro profesionista. Una vez que el paciente advierte que se han vulnerado probablemente sus derechos, puede recurrir ante la CNDH. Todos decimos que la CNDH no sirve para absolutamente nada. Esto es falso, ya que en el artículo 102 constitucional le da facultades para hacer una revisión del caso, poder emitir recomendaciones, no necesariamente de índole legal, pero una vez que advierte que se están vulnerando derechos civiles o humanos, puede vincular el caso con las autoridades pertinentes para que ellos sí procedan de manera civil o incluso penal. Entonces, sí importa el hecho de denunciarlo ante tal institución. La CONAMED nos permite recibir o le permite recibir quejas cuando hay desacuerdos entre el prestador de servicios de salud y su cliente, y generar al final de todo esto un laudo que es como una resolución que puede tener un apego a estricto derecho con implicaciones legales, o puede no tenerlo y todo llegar solamente a apelar a un aspecto moral o de conciencia para pues llegar a una conciliación entre ambas partes con tal vez alguna reparación de fuera de aspectos legales. Existen normas mexicanas que nos permiten protegernos o proteger al paciente contra la negligencia. Entre ellas, pues como mencionábamos, está la 004, que habla del expediente clínico, y que básicamente este expediente clínico es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo si lo hacemos muy mal, si lo hacemos en desorden, incompleto, de manera inadecuada. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, que omitimos poner acciones que realizamos, estudios que solicitamos, las interpretaciones de los mismos, y llegamos a omitir, por ejemplo, información tan valiosa como datos de la ficha clínica o de la ficha de identificación del paciente. Repetimos de repente por la carga de trabajo, copiamos y pegamos cierta información que ya no es relevante o que ya no es actual con el paciente, entre muchas otras cosas. Entonces, el expediente clínico bien llenado puede ser nuestra mejor defensa, pero mal llenado puede ser nuestro peor enemigo. La norma 007, que nos habla de cómo se debe organizar y funcionar un laboratorio. La 016, que nos habla de cómo se debe de realizar la infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios para la atención especializada, y la 229, que nos permite establecer los requerimientos para instalaciones de imagenología y rayos X. Eh, Respecto a la ley federal que nos protege contra la negligencia como pacientes,
y a lo cual los médicos debemos poner mucha atención, porque pues, como su nombre lo dice, tiene implicaciones penales. Son del artículo 128, 129 y 130. Los voy a mencionar. El 228 nos comenta que los profesionistas, los artistas y los técnicos y sus respectivos auxiliares, siguiendo las indicaciones de los primeros, son responsables de los delitos que se cometan en el ejercicio de la profesión. Aunque solo estén siguiendo indicaciones, entonces también en eso hay que tener mucho cuidado, tanto qué indicaciones damos como qué indicaciones seguimos. Suspensión de un mes o 2 años, o en el caso de reincidencia, a veces reincidencia en más de dos casos, pues ya de una suspensión definitiva. El artículo 229 del Código Penal Federal nos comenta que los médicos, una vez haciéndose responsables de un paciente, aceptando un caso clínico y de repente lo abandonan de manera injustificada, sin dar aviso a alguna autoridad o al mismo paciente, son acreedores de o son sancionables por este Código Penal. Y el 230 nos comenta que pues, los directores administrativos o encargados de instituciones de salud pues no pueden estar impidiendo la salida de un paciente, de un recién nacido, de un cadáver, si no son por implicaciones médicas y que solo está apelando a situaciones de adeudos económicos. Esto se convierte en un delito. El artículo, por su parte, 469 de la Ley General de Salud sanciona hasta con 5 años de prisión a quien por motivos económicos niegue la atención médica urgente. Nuevamente apelamos al criterio de urgencia, urgencia real, paciente que puede perder la vida, que puede perder la función de una parte de su cuerpo o de alguno de sus órganos si no se atiende de manera inmediata. Y urgencia real es un paciente que tiene una molestia muy grande, pero que realmente no compromete ninguno de los tres aspectos antes mencionados. Un ejemplo sería tal vez un dolor de cabeza que no tiene ninguna implicación de las anteriores, porque pues no es un tumor, porque ya se estudió y tampoco es un derrame cerebral y porque tampoco es tal vez un problema de vasculitis, cosas que puedan tener implicaciones permanentes y tal vez solo de la cabeza por alguna otra situación como hipoglucemia, estrés, entre otras situaciones más benignas que no tienen implicaciones de pérdida de la vida y pues consecuencias de alteración de alguna función de su cuerpo. Bueno, les agradezco su atención y hasta luego.